Hay lugares que no aparecen en los mapas porque nunca estuvieron destinados a ser encontrados. Lo que despertamos allí no duerme y ahora nos está buscando. Mi nombre es Valeria Montes, y antes de que todo esto comenzara, solía pensar que el mar era mi hogar. Nací en Coquimbo, y crecí con el sonido de las olas desde mi infancia. Desde pequeña tuve una fascinación por lo oculto, lo que no se ve a simple vista. Mientras otras amigas jugaban con muñecas, yo diseccionaba peces sin vida buscando parásitos raros o algas fosforescentes. Mis padres pensaban que algo no andaba bien en mí. Quizás tenían razón. En cuanto terminé la carrera me puse a trabajar en laboratorios marinos. Me especialicé en genética adaptativa, obsesionada con las formas de vida que se transforman para sobrevivir. Fui parte de investigaciones en zonas abisales, arrecifes en extinción, incluso trabajé con toxinas extraídas de medusas del Atlántico Sur. He visto cosas extrañas, sí. Pero lo que viví en esa isla no tiene comparación. Todo comenzó con una invitación. Un correo del Instituto de Ciencias Naturales de Chile, sellado con prioridad máxima. Convocatoria a misión de investigación urgente. Si te gustan las historias de terror, suscríbete y activa la campana. Comencemos. No daban detalles, solo una ubicación GPS en pleno Pacífico Sur. El mapa mostraba una isla pequeña, sin nombre, aislada, a varios cientos de kilómetros de cualquier territorio continental. Supuestamente deshabitada. El correo mencionaba algo que me inquietó desde el primer momento: actividad bioluminiscente no identificada y anomalías electromagnéticas persistentes. Posible fenómeno natural de interés prioritario. No soy una ingenua. Sé lo que implica ese lenguaje. Estaban ocultando algo. Pero acepté sin pensarlo dos veces. A veces la curiosidad pesa más que la cordura. Fuimos seleccionados 5 especialistas para la expedición: Klaus Ritter, microbiólogo alemán. Enigmático, siempre con una libreta donde anotaba todo. Marco Salas, ecólogo tropical, el más bromista del grupo, aunque siempre con una mueca que escondía tensión. Eliana Torres, bióloga marina, extremadamente meticulosa. Sebastián Loyola, técnico de campo y soporte electrónico. Un genio en tecnología, aunque a veces hablaba de cosas demasiado técnicas, como si supiera más de lo que decía. Y yo, genetista marina. La única que parecía genuinamente emocionada. Zarpamos desde Valparaíso a bordo del Kuntur 3, un barco de investigación adaptado para condiciones extremas. La tripulación era mínima. Apenas 5 personas para operar la embarcación, ninguno hablaba mucho. Todos parecían incómodos con la misión. El capitán, un hombre de apellido Ikeda, me miró con una expresión que aún no puedo olvidar cuando abordé. Si le digo que se dé la vuelta ahora, ¿me haría caso?, preguntó. ¿Por qué debería?, le respondí, intrigada. Porque hay cosas que es mejor no entender. Creí que era una advertencia dramática. La travesía fue larga y tensa. Desde el segundo día, comenzaron a fallar los instrumentos. Las brújulas no se alineaban, y las señales GPS fluctuaban sin razón. A veces parecía que el barco estaba en movimiento, pero el mar permanecía inmóvil. El radar mostraba distorsiones en espiral, como si la marea tuviera nervios. Una noche, me encontraba en el pequeño laboratorio del barco analizando algunas muestras de agua recolectadas al pasar por una corriente anómala. Al observar al microscopio, detecté una estructura celular que no había visto jamás, una especie de red proteica móvil que parecía contraerse ante la luz del microscopio. Parpadeé. Ya no estaba. Fui a cubierta a despejarme. El mar estaba en calma. Demasiado en calma. La luna era una línea pálida detrás de nubes bajas, pero debajo el agua brillaba. Una bioluminiscencia que no tenía patrón natural. No eran algas, ni dinoflagelados, ni corrientes de plancton. Eran círculos. Mándeles. Formas simétricas que latían con cada ola, como si el océano estuviera dibujando algo que solo podía verse desde el cielo. Llamé a Klaus, que subió con una grabadora de frecuencias. Estuvo escuchando durante minutos, en silencio. Entonces dijo:
Está emitiendo algo. No sé qué es. Pero no es ruido natural. La última noche antes de llegar, una tormenta nos alcanzó. No había nubes a la vista, pero el cielo rugía. Relámpagos sin origen cruzaban el horizonte en ángulos imposibles. El radar del barco quedó inutilizado. La electricidad estática hizo que el cabello de Eliana se erizara sin explicación. Sebastián afirmaba que era solo una tormenta magnética, pero no podía dejar de mirar el mar como si esperara algo. Entonces ocurrió lo más extraño. Un golpe seco contra el casco. Como si algo enorme hubiese chocado desde abajo. El capitán salió de la cabina gritando órdenes, aunque todos sabíamos que no había rocas cerca. El mapa estaba limpio. Aún así, hubo otro impacto. Y otro. Salí corriendo al laboratorio, donde una de las ventanas estaba empañada. Me acerqué y lo vi. Un pez. No más grande que una trucha. Bioluminiscente. Tenía escamas cristalinas y ojos con pupilas verticales. Y una expresión que, por Dios, me cuesta escribirlo, parecía una sonrisa. El pez golpeó el vidrio una vez más. Y luego desapareció en el agua negra. Nadie me creyó. Al amanecer, allí estaba. La isla sin nombre. Desde lejos parecía común. Arena blanca, densa vegetación, ninguna estructura visible. Pero al mirar más de cerca, noté algo extraño, las palmeras no se movían con el viento. No se mecían. Estaban completamente erguidas. Inmóviles. Como si escucharan. No dije nada. Nadie dijo nada. Pero cuando descendimos a tierra firme, el aire cambió. No puedo explicarlo con lógica científica. Solo puedo decir que, al pisar la arena por primera vez, sentí que no era bienvenida. Día 1:06:40. La lancha tocó tierra con un ruido suave, casi respetuoso. El sonido del agua chocando en la orilla era lo único que se escuchaba. Ni aves, ni insectos, ni viento. El silencio más absoluto. El técnico fue el primero en notarlo. Esto está demasiado callado. La isla no tenía nombre oficial. En los documentos del instituto figuraba solo con un código, IR37S. Nosotros comenzamos a llamarla de manera informal como sutura, por la línea irregular de vegetación que parecía dividirla en dos hemisferios, uno selvático, exuberante, húmedo y otro árido, pétreo, con formaciones rocosas que parecían haber sido cortadas a cuchillo. La transición entre ambos ambientes era tan perfecta que parecía artificial. El microbiólogo se arrodilló en la arena y tomó una muestra. Luego presionó la palma contra el suelo. Está caliente, dijo. Es normal a esta hora, dije, intentando mantener la lógica. No es por el sol. Esto viene de abajo. Me agaché. Tenía razón. El suelo pulsaba un calor muy leve, apenas perceptible pero constante. Y tenía una textura extraña. No era arena ni tierra. Era una mezcla granulada de algo que, si me obligaran a describirlo, diría que se parecía más al polen endurecido. Montamos el campamento cerca de la playa, donde la vegetación aún no era densa. Levantamos tiendas, desplegamos paneles solares, alineamos sensores. Todo lo necesario para una estancia de 7 días. Desde el primer momento, todo parecía funcionar mal. El dron de mapeo perdió el control 2 veces. Los sensores de movimiento captaban interferencias cada 10 segundos. La brújula oscilaba sin razón aparente. Campo magnético inestable, dijo Sebastián. Este relato es similar a los que hay en nuestro libro en Amazon. Si quieres más historias como esta, encuéntralo en la descripción. Hay una interferencia subterránea que distorsiona todo. ¿Un volcán?, preguntó Eliana. No hay registro de actividad geológica aquí. Además, se detuvo, mirando su tablet. La señal no es sísmica. Es rítmica. Poco después del mediodía, nos adentramos unos 100 metros en la selva. Lo que encontramos fue diferente.
No era solo flora tropical. Había plantas que reaccionaban al tacto, que cambiaban de color cuando se las rozaba. Una liana azul vibraba al acercarse, como si emitiese un zumbido que solo ciertas frecuencias podían captar. Encontramos hongos de tallo blanco que se encendían en verde si se hablaba cerca de ellos. Nada de eso estaba registrado en nuestras bases de datos. El lugar parecía salido de un mundo paralelo. Esto no es una isla. Es un invernadero, dijo Marco, medio en broma. Nadie se rió. Tomé muestras de esporas y células foliares. Todo lo que veía parecía diseñado para ser visto, como si buscara hacerse notar, tocar, comprender. Klaus estaba cada vez más absorto. Apuntaba datos en su libreta que no entendíamos. Cuando le pregunté, solo dijo, no sé por qué los escribo. Solo siento que tengo que hacerlo. Esa noche fue la primera vez que lo sentí. No era una presencia clara. No era algo visible. Era más bien una presión. Como si alguien estuviera a centímetros de mi nuca. Como si los árboles respiraran y contuvieran el aliento al verme pasar. Como si algo, o alguien, nos observara desde abajo. El técnico instaló cámaras térmicas alrededor del campamento. A las 3 de la mañana, me despertó con los ojos desorbitados. Ven. Mira esto. Ahora. En la pantalla de su monitor portátil, se veían las grabaciones en tiempo real de 4 cámaras. Una enfocaba la playa. Otra, la selva. Otra, el perímetro de las tiendas. Y una cuarta apuntaba directamente al cielo. Mira bien la del suelo, dijo. La imagen mostraba la playa. Nada inusual. Arena, algunos restos de vegetación, sombras hasta que una figura circular emergió en la arena, como si algo la hubiera trazado desde dentro. Un anillo perfecto de 2 metros de diámetro. Luego, otro, y otro, a pocos centímetros del primero. 3 círculos, uno dentro de otro. En menos de 30 segundos, la arena volvió a alisarse, como si nunca hubiera pasado nada. No había nadie allí. No había viento. Nada. Volvimos al lugar de inmediato. Caminamos en silencio. Al llegar, el suelo estaba impoluto. Nada. La cámara térmica mostraba una ligera elevación de temperatura en el área exacta del círculo. Pero ni una huella, ni una marca. Y entonces ocurrió algo que nos dejó sin habla. La vegetación más cercana a una hilera de arbustos azulados se movió al unísono, como si respondiera a nuestra presencia. No por el viento. No por contacto. Se movieron solos, ligeramente, como quien ladea la cabeza para escuchar mejor. Dimos un paso atrás. El movimiento se detuvo. Desde las tiendas, podíamos ver pequeñas luces parpadear entre los árboles. No estrellas, ni insectos. Eran como pulsos. A veces formaban líneas. Otras, triángulos. Como si la misma selva respirara, y tuviera un sistema nervioso visible en destellos intermitentes. En mi libreta, escribí algo por primera vez que me dio miedo ver en mi propia caligrafía: la isla no solo está viva, está despierta. Día 2:05:12. Me desperté con un zumbido. Al principio pensé que era parte de un sueño en el que flotaba en una habitación sin paredes, rodeada de sonidos que se curvaban como si tuvieran peso. Pero el zumbido seguía allí, aún despierta, vibrando en mis dientes, en mis costillas, en los vasos de agua del campamento. Salí de la tienda. La luz del amanecer apenas empezaba a asomar por el horizonte. Klaus ya estaba afuera, sentado sobre una roca, con los audífonos puestos y los ojos abiertos como platos. Lo observé por unos segundos. Estaba completamente inmóvil. Su respiración era lenta y profunda, pero su rostro parecía sonreír. Una sonrisa tensa, inquietante. Demasiado extendida. Lo llamé y no respondió. Me acerqué. Su grabadora estaba conectada a una antena, y su pantalla mostraba una frecuencia constante, 9.3 Hz. ¿Qué estás escuchando?
Entonces habló. No a mí. A algo más. Las instrucciones están claras. Fase 1 completa. Alineación en curso. Yo soy la llave. Me paré. ¿Qué dijiste? Él se quitó los audífonos lentamente. Me miró como si no me reconociera. Parpadeó. Sonrió de nuevo, esta vez con una especie de ternura estremecedora. ¿Sabes, Valeria? La isla está hablando. No con palabras, sino con forma. Con ritmo. Con luz. Está enseñando cómo escucharla. Y lo está haciendo a través de mí. Volvió a colocarse los audífonos y siguió escuchando. No supe qué hacer. No era como si estuviera drogado o poseído. Parecía convencido. Tranquilo. Eso fue lo más inquietante de todo. Lo dejé allí, anotando en su libreta, diciendo cosas en un idioma que definitivamente no era alemán ni español. Esa mañana, sus anotaciones comenzaron a llenarse de símbolos circulares. Algunos se parecían a diagramas orbitales. Otros, a estructuras neuronales. El técnico detectó otra anomalía. Los sensores del perímetro habían captado un pulso en las horas previas al amanecer. No era un animal. No era un fenómeno natural. Era un patrón matemático. Una onda de baja frecuencia que recorría la isla desde el centro hacia la costa. Exactamente a las 5:03, según el registro. La bióloga, cada vez más paranoica, juraba que los árboles habían cambiado de lugar. No me estoy volviendo loca, nos dijo. Ese helecho no estaba allí ayer. Y la higuera más grande del sendero desapareció. El ecólogo trató de tranquilizarla, pero ninguno de nosotros pudo negar que el entorno tenía un comportamiento inusual. Era como si todo fuera reordenado mientras dormíamos. Decidimos dividirnos en dos grupos para explorar. Eliana y Marco inspeccionarían el sector rocoso al este. El microbiólogo, el técnico y yo volvimos a internarnos en la zona selvática. En cuanto nos adentramos, el zumbido en mis oídos se intensificó. Klaus, por el contrario, parecía más cómodo. Estamos cerca, dijo. Siento que me están llamando. Nos detuvimos en un claro. Allí, una roca enorme estaba cubierta por una capa delgada de líquenes fluorescentes que formaban una espiral descendente. En el centro de la espiral, había una hendidura del tamaño de una palma humana. Es una interfaz, dijo el microbiólogo. Espera que alguien la toque. Se quitó un guante y estiró la mano. Yo reaccioné antes de que la tocara. No. Lo sujeté del brazo, fuerte. Sentí un cosquilleo. La roca comenzó a vibrar apenas a unos milímetros de su piel. ¿Qué estás haciendo?, le grité. ¿No lo entiendes? Esta no es una isla. Es un mensaje. Lo arrastré de vuelta al campamento, con la ayuda de Sebastián. No se resistió, pero no dejaba de reírse. Como si todo aquello le resultara divertido. Esa noche, decidimos revisar todas las grabaciones del día anterior. Lo que encontramos nos dejó helados. A las 2:13, una de las cámaras térmicas que apuntaba al centro de la isla captó una figura humana caminando en dirección al bosque. Iba desnuda. Se movía con pasos seguros. En un primer momento pensamos que era Marco. Pero al hacer zoom en la imagen era Klaus. Y él estaba durmiendo en su tienda a esa hora. Lo comprobamos. Volvimos a la grabación. La figura se detenía frente a la misma piedra que habíamos encontrado en la selva. Extendía la mano. La roca abría una hendidura luminosa. Y la figura desaparecía en su interior. Volvimos a mirar dentro de la tienda. El microbiólogo dormía. Respiraba con normalidad. Pero sus labios se movían. Murmuraba algo. Pusimos un micrófono cerca. Grabamos. Fase 2 iniciada. Reconfiguración biológica en marcha. La llave ha sido aceptada. Desde esa noche,
El zumbido nunca se fue del todo. Aunque me tapara los oídos. Aunque estuviera sola, lejos de cualquier aparato. Día 3 hora 14:06. La decisión de volver al centro de la isla no fue unánime. Marcos se oponía. Eliana estaba pálida, no hablaba. Sebastián solo asentía en silencio, mientras preparaba su dron con cámaras infrarrojas. Y Klaus, bueno, él estaba distinto. No dijo que quería ir. No pidió permiso. Simplemente comenzó a caminar, y lo seguimos. Lo seguimos como si algo más en nosotros también lo hubiera decidido. Durante el trayecto, notamos más señales de que el entorno estaba cambiando. Los árboles ya no tenían la misma forma que el primer día. Algunos parecían alargados, como si hubieran sido estirados hacia el cielo. Las raíces salían de la tierra como dedos buscando algo. Incluso el aire tenía un peso distinto, denso, cargado. Como si estuviéramos respirando a través de una membrana. Al llegar al claro, la roca estaba allí, pero ya no era una roca. Era una estructura metálica enterrada en tierra, cubierta por una capa de líquenes, raíces y lo que solo puedo describir como carne vegetal. Gracias a nuestros miembros podemos seguir contando estas historias. ¿Quieres apoyar el canal? Encuentra cómo hacerlo en la descripción. Las paredes eran lisas, oscuras, con una textura imposible. Al tocarlas, sentí un leve pulso y la respuesta de una presión interna, como si la estructura respirara. Klaus se adelantó y colocó la mano en la misma hendidura de días anteriores. Esta vez, la estructura reaccionó. Una vibración recorrió el suelo. La vegetación a nuestro alrededor se tensó. Escuchamos un clic húmedo, orgánico. Como una boca abriéndose. Una puerta triangular comenzó a formarse, desplegándose en espiral desde la roca. No se abrió, creció desde el metal, con un movimiento tan fluido que parecía tejido. Dentro, oscuridad. No absoluta, sino palpitante. Había una luz suave que no tenía origen claro. No parecía reflejada, ni proyectada. Era como si emanara del aire mismo. Entramos. Dentro, la temperatura bajó 10 grados en un segundo. Pero no era un frío natural, era un frío que no solo se sentía en la piel, sino en el cráneo, en los huesos, como si el cuerpo tratara de advertir que estábamos en un lugar equivocado. Las paredes parecían metálicas, sí, pero estaban recubiertas con un tejido translúcido, como si estuviéramos caminando por dentro de una célula gigantesca. Y entonces comenzamos a verlos, espejos. Pero no reflejaban nuestra imagen. Reflejaban otras versiones de nosotros. En uno, me vi a mí misma cubierta de heridas espirales, con la piel desgarrada en formas geométricas, mirando al frente sin ojos. En otro, vi al microbiólogo descomponiéndose en partículas de luz, sonriendo mientras desaparecía. El técnico apareció en una especie de traje orgánico, fusionado con cables que salían de su espina dorsal. El ecólogo no quiso mirar. La bióloga cayó de rodillas, diciendo esto no es real una y otra vez. Cada espejo parecía mostrar un destino posible. No eran visiones. Eran mapas de consecuencias. Al salir, notamos que el día había pasado. El sol estaba bajando, pero habíamos entrado apenas hacía una hora. Los relojes estaban parados en la misma hora desde que cruzamos la puerta. Al llegar al campamento cada uno se fue a su tienda. A la mañana siguiente, Klaus había borrado toda su libreta. Y solo dijo una cosa: ahora sé por qué me trajeron. Día 4 hora 3:38. Comenzó en sueños. Aunque sería más correcto decir que comenzó cuando dejamos de soñar por cuenta propia. Esa noche, no hubo descanso. Cada uno de nosotros, lo supe después, tuvo el mismo sueño. O, mejor dicho, fuimos llevados al mismo lugar. Un espacio negro, sin suelo ni cielo, solo líneas flotantes que se cruzaban formando geometrías imposibles. Como si estuviéramos dentro de una arquitectura de pensamiento, no de materia. Flotábamos entre palabras que no eran palabras. Sentimientos codificados en imágenes. Y en el centro de todo, había algo que observaba.
No tenía rostro, ni cuerpo, ni nombre. Solo presencia. Un eco inmenso que latía detrás de las formas. Que se acomodaba a nuestras emociones. Que probaba cómo respondíamos al miedo. Desperté gritando. Mi garganta ardía. La tienda entera vibraba con un zumbido agudo, como un mosquito encerrado en una caja de acero. Al salir, Marco ya estaba fuera, jadeando, con las manos sobre la cabeza. ¿Lo viste también?, me preguntó. Asentí. Eliana salió segundos después. Tenía la cara cubierta de lágrimas secas. Decía, no puedo volver allí, no puedo volver. La pesadilla no fue casual. Lo supimos cuando revisamos los sensores neurológicos que Sebastián nos había instalado como medida preventiva. Las ondas cerebrales de todos nosotros estaban sincronizadas durante el sueño, un fenómeno conocido como sincronía REM inducida. Imposible de lograr sin un estímulo externo. O alguien lo estaba provocando. O algo nos estaba conectando. Klaus, por supuesto, no estaba alterado. Todo lo contrario. Estaba eufórico. Es una prueba. Una prueba de transferencia cognitiva. Nos están enseñando a comprenderlos a nivel simbiótico. ¿Quiénes?, preguntó el ecólogo. Los que están dormidos bajo nosotros. Lo ignoramos. Intentamos mantener la rutina del día. Salimos nuevamente a explorar, más por necesidad que por convicción. Nadie quería estar solo en el campamento. Avanzamos hacia el flanco norte, donde la vegetación se hacía más espesa. A cada paso, las plantas parecían responder a nuestra presencia. Algunas se abrían como abanicos, otras cambiaban de color, y otras, simplemente, emitían sonidos sutiles, como si nos estuvieran grabando. A las 11:02, la bióloga encontró un pequeño claro donde el suelo no era tierra sino un tejido blanco y pulsante. Al escarbar apenas unos centímetros, apareció un fluido viscoso, opalescente. Olía a ozono. Tomé una muestra. El microbiólogo la observó bajo el microscopio portátil. Lo que vimos me hizo retroceder, células en forma de espiral, con núcleos fluctuantes que parecían vibrar a la misma frecuencia que el zumbido en mis oídos. Células vivas. Activas. En el suelo. No estábamos caminando sobre tierra. Estábamos caminando sobre algo vivo. A la vuelta, comenzamos a oírlo, un tanto lejano. Grave, constante, inhumano. Marco pensó que era el viento, pero el canto venía de debajo. Como un lamento subterráneo, apenas audible. Esa noche, los sueños volvieron. Solo que esta vez, el lugar tenía forma. Era un útero gigantesco. Un espacio pulsante, rojizo, húmedo. Había cuerpos flotando. Algunos eran humanos. Otros no. Todos tenían los ojos abiertos. Todos nos miraban. Desperté con líquido rojo en la nariz. La bióloga estaba inconsciente. El técnico temblaba en una esquina de su tienda. El ecólogo vomitaba sin parar. El microbiólogo estaba sentado sobre una roca, sonriendo. Lo llaman la sala del eco primario. El espacio donde cargan los sueños antes de implantarlos. No son recuerdos. Son pruebas. Están viendo hasta dónde pueden entrar. ¿Cómo sabes eso?, le grité. Porque esta noche, fui uno de ellos. Intentamos alejarlo. Le aislamos en una tienda separada. Sebastián bloqueó las frecuencias de su equipo. Pero era inútil. Él no necesitaba tecnología. La isla ya le había dado todo. Horas más tarde, Eliana se despertó. Tenía los ojos completamente en blanco, pero no estaba ciega. Caminó hacia nosotros y comenzó a hablar. No en ningún idioma que reconociera. Un lenguaje fluido, como agua. Y, sin embargo, lo entendimos. No con palabras. Con miedo. Nos sembraron aquí, dijo. Nos cultivaron como memoria, nos programaron con forma humana ustedes,
ustedes son la última generación consciente. Y entonces, cayó. De su boca salió un fluido denso, espeso, con filamentos brillantes. Esa noche, Klaus desapareció. Las cámaras lo grabaron caminando hacia el bosque, completamente desnudo, sonriendo. Se detuvo frente a la estructura metálica, que lo reconoció. La puerta se abrió. Y cuando entró su cuerpo se deshizo. En luz. Día 5:10:41. No sé qué nos impulsó a volver. Quizá fue la desaparición de nuestro compañero. Quizá fue el miedo a quedarnos fuera, a la intemperie de lo desconocido. O tal vez, y esto me duele admitirlo, la isla ya decidía por nosotros. Yo no dormí esa noche. Nadie lo hizo. Eliana estaba en estado semiconsciente, murmurando palabras en ese idioma imposible. Sebastián, con los nervios al límite, se limitaba a trabajar en silencio, como si cada tarea lo anclara a la realidad. Marco había comenzado a dibujar en la arena. Círculos dentro de círculos. La entrada a la estructura seguía abierta. Como si esperara. Como si supiera que íbamos a ir. Entramos. No como exploradores, ni como científicos. Como condenados. Avanzamos más profundo que la vez anterior. Esta vez, la geometría interna había cambiado. La estructura se había reconfigurado. Lo que antes era un corredor, ahora era un túnel en espiral descendente, con paredes hechas de un tejido entre metálico y orgánico, cubierto de venas brillantes que latían con una cadencia tranquila. La bióloga no dijo una sola palabra. Caminaba delante de nosotros. Parecía responder a una orden que solo ella escuchaba. El túnel terminó en una cámara inmensa. No hay forma humana de describirla. Era como estar en el interior de un gigantesco globo ocular invertido. Todo estaba cubierto de membranas translúcidas. Y en el centro había una columna inmensa, vertical, rodeada de tanques suspendidos por raíces gruesas y negras, como cordones umbilicales que descendían desde el techo. En esos tanques, flotaban cuerpos. Cientos. Tal vez miles. Algunos claramente humanos. Otros no tanto. Algunos eran intermedios, híbridos. Brazos múltiples, espinas dorsales expuestas, bocas donde no debía haber nada. Había pequeños. Ancianos. Figuras que apenas se mantenían unidas por fragmentos de piel. Ninguno parecía estar sin vida. Todos estaban en animación suspendida. Valeria, dijo Sebastián, pálido como nunca lo había visto antes, ese tipo allí, ese soy yo. Me acerqué. Y sí. Era él. O una versión previa. Su cara, sin barba. Sin cicatriz. Más joven. Tenía los mismos lunares en el cuello. Estaba allí dentro, flotando en silencio. Vivo. Esto no es un laboratorio, dije, más para mí que para nadie. Es un archivo. Eliana se arrodilló, y comenzó a hablar en voz alta. Estos son los portadores. Las réplicas. Los patrones. Este es el núcleo de observación. Ellos almacenan lo que somos. Lo que podríamos haber sido. Lo que seremos. Marco retrocedió. ¿Qué mierda están haciendo con nosotros? Fue entonces que una de las cámaras comenzó a vibrar. No temblar. Vibrar en una frecuencia exacta. 432 hercios. Lo leí en los monitores portátiles. Una frecuencia que en teoría armoniza con la naturaleza. Lo que salió del tanque fue humanoide. Pálido, delgado, casi transparente. No tenía boca. Pero tenía ojos. O, mejor dicho, tenía nuestros ojos. Los del técnico, los del ecólogo, y los míos. Si te gusta este relato, en nuestro libro encontrarás muchas más historias como esta. Los tres en un mismo rostro. No caminó. Flotó. La bióloga extendió la mano, como si lo conociera. Como si fueran parte del mismo sueño.
Yo no lo pensé. Actué. Saqué el arma tranquilizadora y disparé. El dardo impactó en la criatura. No reaccionó de inmediato. Pero segundos después, comenzó a deshacerse. En luz. En fragmentos que volaban hacia las paredes, absorbidos por la estructura, como si fueran bytes, información almacenada de vuelta en el sistema. Y entonces, las luces internas comenzaron a parpadear. Una alarma biológica, una reacción. Los otros tanques se activaron. Las criaturas comenzaron a agitarse. «Tenemos que salir de aquí», grité. Sebastián rompió uno de los paneles. Las raíces que sujetaban los tanques comenzaron a soltarse, una a una, como si el sistema entero estuviera entrando en protocolo de defensa. El ecólogo retrocedió hacia el túnel. Eliana se quedó. No se movió. «No puedo», dijo. «Valeria, yo ya estoy dentro». Intenté arrastrarla, pero fue inútil. Su cuerpo era pesado, como si la gravedad actuara diferente en ella. Como si ya no perteneciera a este plano. El técnico me agarró del brazo y me obligó a correr. Marco nos cubría desde la entrada. Las paredes se contraían. La isla nos quería retener. Cuando salimos a la luz del día, jadeando, sudando, empapados de un fluido que no era sudor ni agua, la entrada se cerró detrás de nosotros con un sonido gutural. Como si alguien o algo hubiera terminado de observarnos. Día 6 horas 7 y 10 y 7 dormimos por turnos. Si a eso se le puede llamar dormir. Yo cerraba los ojos solo cuando mi cuerpo caía por el cansancio. Pero los sueños ya no me pertenecían. No eran míos. Ya no soñaba con cosas conocidas. Soñaba con estructuras, con engranajes de carne, con ciudades suspendidas en atmósferas que respiraban. Soñaba con órdenes que no entendía pero que cada día me costaba menos obedecer. El ecólogo también estaba cambiando, aunque de una forma distinta. No hablaba mucho. A veces murmuraba en voz baja, en español, otras en algo ininteligible, con palabras que parecían estar al borde de convertirse en sonidos conocidos, pero no lo eran. Como si su lengua recordara lo que su mente no podía comprender aún. Ese día, nos dijo, la isla está invertida. ¿Cómo?, preguntó el técnico. No estamos en una isla. Estamos sobre el techo de algo más grande. La gravedad es una mentira. Y el cielo está abajo. Nadie le respondió. No porque no quisiéramos, sino porque teníamos miedo de que tuviera razón. Comenzó a excavar. Primero con una pala. Luego con sus propias manos. Como si supiera exactamente dónde buscar. Un rincón apartado del sector seco de la isla. Una planicie árida, sin vegetación, donde el viento no soplaba nunca. Aquí hay una escotilla, dijo, al 3er metro de profundidad. No me pregunten cómo lo sé. Solo lo sé. Pasó toda la madrugada cavando. Hablaba, reía, lloraba. Hasta que gritó, la encontré. ¿Está abierta? Nos están esperando. Corrimos hacia él. Pero ya no estaba. Solo quedaba un agujero profundo. Y el eco de su voz, como si aún se escuchara desde abajo. Día 7 hora 9 y 26. Sebastián estaba sentado fuera de la tienda, con los ojos perdidos. No era solo el miedo. Era el aire mismo. Cargado, pesado. Dulzón. Como si hubiéramos estado respirando desde el principio algo que no debía estar allí. No habíamos tenido tiempo de analizarlo a fondo. Hasta ahora. Saqué el equipo portátil y coloqué una muestra de aire en la microcentrífuga. Activé los analizadores genéticos. Él, aún en estado de semi-shock, me ayudó como pudo. Y al ver los resultados, me paralicé. Había una proteína suspendida en la atmósfera de la isla. Microscópica, casi indetectable. Una molécula con cadenas laterales que se acoplaban directamente a los receptores neurológicos humanos. La proteína se replicaba en cuestión de horas dentro del organismo.
Su función era clara: modificar la percepción. Reorganizar los impulsos sensoriales. Cambiar la forma en que interpretábamos la realidad. Esto no es toxina, dije en voz baja. Es interfaz. El técnico dijo lo que ninguno de los dos quería aceptar: ¿nos están programando? Sí. Eso era. Una comunicación no verbal, directa al sistema nervioso. La isla no hablaba con sonidos. No necesitaba palabras. Nos estaba modificando para entenderla. Era un lenguaje que se sentía en la piel, en los sueños, en los recuerdos. Una biología inversa, diseñada no para adaptarse al humano sino para convertir al humano en receptor. Las plantas, los suelos, incluso el agua, todo formaba parte de un sistema nervioso vivo, interconectado. Cada espora que respirábamos, cada gota que tocábamos, nos convertía en parte del organismo. Y entonces entendí algo que me hizo temblar: habíamos llegado a la isla, porque ella nos había llamado. Poco después, la naturaleza dejó de fingir. Caminábamos por un sendero al norte cuando el bosque se cerró. Literalmente. Las plantas se movieron a nuestro paso, envolviendo el camino detrás de nosotros. Las hojas se alzaban, palpitando, estirándose hacia nuestra piel como si intentaran tocarnos. Una rama se enroscó en mi brazo. Al intentar quitarla, sentí un pinchazo. Fue Sebastián quien la cortó, usando su cuchillo táctico. Al hacerlo, la planta gritó. No con sonido, sino con una onda. Un zumbido que nos atravesó el cráneo, dejándonos sordos durante unos segundos. Corrimos. Más adelante, descubrimos que no habíamos escapado. Solo nos habíamos adentrado más. Un claro amplio se abría ante nosotros. En el centro, un árbol blanco, sin hojas, de corteza lisa y suave como piel humana. Y sobre él, flores que respiraban. Literalmente. Inhalaban. Exhalaban. Valeria dijo: estas flores están generando la proteína. Mira esto. Tomó una muestra. La analizó en su visor portátil. Las flores estaban exhalando el lenguaje molecular. El mismo que estaba reescribiéndonos por dentro. No son parte del ecosistema, dije. ¿Entonces? Son emisoras. Son glándulas. Entonces entendimos. La isla no era un entorno biológico. Era un sistema vivo. Un cuerpo. La selva, los suelos, el aire eran órganos. Y nosotros estábamos adentro. Detrás de nosotros, el árbol blanco comenzó a supurar. Las flores se cerraban, emitiendo pulsos de luz que flotaban como luciérnagas furiosas. Y desde la base del árbol algo emergía. Algo que no caminaba, sino que flotaba como un pensamiento mal formado. No me giré para verlo. Corrí. Día 8:17:05. Nos refugiamos en una cueva de basalto, al norte de la línea costera. El técnico activó una pequeña antena para intentar contactar con el instituto. Solo ruido blanco. Luego, una interferencia en espiral. Y entonces, una voz. Pero no era humana: formato validado, estado latente aceptable, transferencia inminente. Después, silencio. Esa noche, no dormimos. Solo esperábamos. Algo. Cualquier cosa. Y lo inesperado llegó. Eliana salió de entre los árboles. Descalza, despeinada. Con un vestido hecho de hojas que parecían cosidas a su piel. Sus ojos no eran humanos. Sus pupilas eran verticales, como las de un felino. Y su piel brillaba tenuemente, como si algo dentro de ella latiera con luz. Eliana, dije, sin poder contener el temblor. Sonrió. Pero no con alegría. Con compasión. Como quien ve a un pequeño intentando entender el universo. Era ella, pero no lo era. Nos cultivaron aquí, dijo. Su voz era más profunda. No era una entonación natural. Era una vibración,
como si no hablara con la garganta, sino con la caja torácica entera. Con todo su cuerpo. ¿Quién?, le pregunté. Los precursores. Los sembradores. Los verdaderos padres. ¿Qué quieren? Nada. ¿Cómo que nada? Ya obtuvieron lo que buscaban. Se sentó frente a nosotros. Se notaba agotada, pero no por debilidad, sino por contener algo que estaba a punto de salir. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos tu apoyo. No olvides suscribirte para más relatos como este. Esta isla es una cápsula de observación. ¿De qué? De nosotros. Ella alzó las manos y las apoyó sobre el suelo. Respiró hondo. Ellos no crearon la vida. La recolectaron. Tomaron especies de miles de mundos. Las sembraron aquí. Nos dejaron adaptarnos. Nos observaron durante eras. ¿Por qué ahora? Porque el ciclo terminó. ¿Ciclo de qué? De incubación. Yo no entendía. Ella cerró los ojos. Y cuando los abrió, hablaba otro idioma. Uno que no se escuchaba, se sentía. Las palabras penetraban en los huesos. En los órganos. Como si mi cuerpo intentara traducirlas por instinto. Nosotros somos la semilla. El mundo que creemos nuestro, no lo es. No somos nativos. Somos prototipos. Y esta isla fue el último experimento. De pronto, la tierra vibró. Un pulso. Ella se arqueó hacia atrás. Gritó. De su boca salió una nube de partículas negras, flotantes. La rodearon como una niebla consciente. Y entonces, ella dijo, están despertando todos los durmientes. ¿Quiénes son? Grité. Aquellos que fallaron antes que nosotros. Y que ahora serán reciclados. El técnico quiso tocarla. Pero algo le impidió acercarse. Una especie de campo invisible. Como una membrana. Y dentro de ella, Eliana comenzó a deshacerse. En símbolos. Su cuerpo se dividía en fragmentos geométricos flotantes. Cada parte de ella se convertía en un patrón. Una idea. Como si fuera descargada hacia otra parte del sistema. ¿Dónde vas?, le pregunté, sin pensar. ¿A dónde todos vamos? A casa. Y con eso, desapareció. Día 9 hora 1:12. El mar ya no estaba. Lo veíamos desde la entrada de la cueva, la línea costera se había retirado varios kilómetros, como si el océano hubiera sido succionado hacia el centro del planeta. Donde antes había agua, ahora había una llanura negra, cubierta por placas hexagonales que brillaban en rojo tenue. Y en el centro una espiral de antenas orgánicas emergía del fondo. Como una flor abriéndose. No sabíamos si estábamos soñando. El aire era demasiado denso. El cielo, completamente liso. Como una pantalla. Las estrellas estaban fijas. No titilaban. No cambiaban de posición. Volvimos al campamento base, aunque ya no quedaba mucho. Las tiendas estaban destruidas, cubiertas por lianas blancas. Nuestras pertenencias ordenadas en círculos. Nuestros instrumentos, dispuestos como un lenguaje visual, como si alguien hubiera estudiado nuestra lógica y la estuviera imitando. El dron portátil aún funcionaba. Lo lanzamos. Voló en línea recta hacia el centro de la isla. Sus cámaras transmitían imágenes térmicas, todo el terreno palpitaba, como un órgano a punto de parir. Y entonces lo vimos. En el centro exacto del cráter recién formado, una torre biotecnológica había emergido. Más alta que cualquier árbol. Hecha de huesos, metal, luz y membranas que se estiraban hacia el cielo como si buscaran un punto específico en el cosmos. De su punta, salían pulsos. No de sonido. De información. El visor del dron comenzó a sobrecalentarse. El técnico gritó, ¿está enviando algo? Valeria,
Está emitiendo señales en múltiples bandas. ¿Hacia dónde? No al espacio cercano. Está enviando una señal a través de las capas dimensionales. Usando nuestra biología como puente. ¿Qué estás diciendo? Nosotros fuimos el último código que necesitaban. Ahora pueden hablar. En ese momento, me desmayé. No por agotamiento, sino porque mi mente fue invadida como si me convirtiera en una cámara. Una ventana abierta. Y desde el otro lado, algo me miró. Vi un lugar. Una sala infinita de esferas suspendidas. Dentro de cada una conciencia atrapada. Algunas gritaban. Otras estaban en calma. Otras se fusionaban. Vi mi cuerpo desde fuera, a Sebastián, la isla, y vi que no estaba sola. Era una entre muchas. Regadas por el universo. Un archivo biológico consciente. Y entonces, una voz: la transmisión ha comenzado. La señal ha sido validada. El código humano es funcional. Cuando desperté, Sebastián estaba llorando. Yo también lo vi, dijo. Su piel soltaba líquido rojo por los poros. No de forma normal. Cada gota formaba una espiral. Una marca. Esa noche, el cielo se partió. Literalmente. Una línea vertical cruzó la bóveda nocturna, como si el universo se abriera. Y de ese corte, luz. Una luz demasiado intensa de soportar. Y nos hablaba. Mensajes hechos para ser entendidos por el cuerpo, no por la mente. Bienvenidos de vuelta. Hemos recibido su mensaje. La simbiosis ha comenzado. El técnico esa noche intentó acabar con su vida. Lo detuve. Pero vi en sus ojos que ya estaba roto. Igual que yo. Día 10 hora 2:46. Todo se había calmado. Y eso fue lo más siniestro. Como si el entorno hubiera terminado su aprendizaje y ahora estuviera ejecutando lo aprendido. Estábamos sentados junto a las ruinas del campamento, cuando lo escuchamos. Valeria, soy yo. Era mi voz. Gritando desde dentro del bosque. Ayúdame. ¿Estoy atrapada? Sebastián me agarró del brazo, con los ojos muy abiertos. No eres tú, dijo. Me levanté lentamente. Tomé el arma de señales sónicas. Lo único que aún funcionaba. Caminamos en dirección a la voz. Entramos al follaje. El zumbido volvió, bajo, profundo. Las hojas vibraban con un patrón que parecía esperar nuestro paso. Y entonces la vimos. A mí. O algo que era exactamente como yo. Estaba de pie, desnuda, cubierta de una sustancia viscosa. Su piel era perfecta. Demasiado. Como impresa en una impresora biológica de altísima precisión. Mismo lunar en la clavícula. Misma cicatriz en la muñeca. Pero sus ojos no parpadeaban. Valeria dijo. Yo soy tú. Y tú ya no eres útil. Antes de que pudiera reaccionar, se abalanzó sobre mí. El técnico disparó con el sónico. La réplica gritó, un aullido hecho de frecuencias rotas. Se desplomó. Pero al tocar el suelo, su cuerpo se descompuso en filamentos biológicos, como fibras de una tela tejida a velocidad absurda. Detrás de nosotros, otra voz. Ayúdame. Giramos. Una réplica de él. Corrimos. La selva comenzó a cambiar con nosotros. El suelo se volvió blando. Los árboles se cerraban a nuestro paso. Y entonces entendí lo que estaba ocurriendo. La isla había construido un nuevo subsistema, una sala de prueba. Una zona de duplicación. Un espacio para enfrentarnos a nosotros mismos. Debíamos destruir las copias antes de que tomaran nuestro lugar. Nos atrincheramos en la caverna que habíamos usado antes. Solo había una entrada. Sebastián instaló sensores de movimiento y trampas sónicas.
No fue suficiente. Esa noche, entraron. 2 como yo y 1 como él. Nos atacaron con movimientos coordinados. Los disparos no servían. Una de mis réplicas se regeneró en tiempo real, uniendo tejidos con una especie de resina líquida que salía de sus dedos. A la cabeza, gritó el técnico. Es lo único que no duplican bien. Lo hicimos. Apuntamos. Disparamos. La cabeza cayó, tenía un núcleo cristalino, del tamaño de una nuez. Vibraba. Con una frecuencia exacta, 9.3. Cogimos uno de esos núcleos. Y entonces cometimos el error. Lo conectamos al DRAN. Queríamos saber. El DRAN, al activarse con el núcleo, comenzó a proyectar imágenes. Del futuro. Vimos la isla expandirse. Vimos ciudades tomadas. Vimos a las réplicas moverse entre nosotros. Y lo peor, nos vimos a nosotros mismos regresando a casa. La mañana siguiente, Sebastián tenía fiebre muy alta. Valeria, si llego a cambiar. Lo haré, le prometí. Día 11 hora 4:09. La fiebre no le bajaba. Su piel ardía al tacto. Tenía espirales grabadas desde el cuello hasta el ombligo, como si la carne estuviera reescribiéndose en tiempo real. Solo repetía en susurros, ya están despiertos. Ya están despiertos. Con el núcleo extraído de la réplica, localicé un punto al norte de la isla. Un patrón de calor constante se elevaba desde una fisura que no habíamos visto antes. La abrimos con herramientas térmicas. Un conducto se desplegó, orgánico y oscuro, como si la misma estructura hubiera esperado nuestra llegada. No le pregunté si quería venir. Él ya lo sabía. Ya había estado allí en sueños. Ahora tenía que volver despierto. Descendimos. Las paredes estaban vivas, latían. Reaccionaban al contacto de nuestras botas. Y entonces la gravedad cambió. Primero la sensación de ingravidez. Luego un tirón hacia otro eje. El conducto se retorció hasta convertirse en un túnel vertical invertido. Caminábamos, pero el suelo ya no estaba debajo. La orientación física era una ilusión. Descendimos durante minutos. O tal vez horas. Los relojes se detuvieron. Y entonces llegamos. Una cavidad esférica de cientos de metros. Si te está gustando este relato, suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente. Siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. En el centro, suspendido por columnas de luz líquida, un objeto que no era tecnología, ni biología. Eran las dos cosas. Una esfera palpitante. Una conciencia durmiente. Rodeando la esfera, había cápsulas. Miles. Cada una con un cuerpo. Humano. No humano. Y todos conectados. Sebastián cayó de rodillas. Gritó. De su boca brotó un chorro de líquido transparente. Fluido amniótico. Su pecho se abrió. De su esternón emergieron filamentos. Pequeños, finos, vivos. Y se conectaron al suelo. No, grité. Pero ya no me miraba. Estaba descargando. O siendo descargado. Me acerqué a las cápsulas. Y allí los vi. Klaus, Marco, Eliana. Sus ojos se movían. Sus cuerpos vibraban, como si soñaran el mismo sueño una y otra vez. Cada uno alimentaba a la esfera. Y entonces lo supe, nosotros fuimos cultivados para eso. Para despertar a los que esperaban bajo tierra. Nos necesitaban como claves, como combustible, como impulsores de arranque. La isla era un arca. Un arca en cuarentena. Un laboratorio de emergencia estelar. Y ahora ya había terminado su fase de contención. La esfera se encendió. Una luz brotó de su núcleo. Y en mi cabeza, un mensaje claro:
sin idioma, sin acento, sin voz, los parámetros han sido cumplidos. La matriz ha alcanzado su umbral. El ciclo puede comenzar. Saqué el arma sónica. Apunté al corazón del sistema. Valeria, gritó el técnico, por primera vez con su voz normal. Su cuerpo temblaba. Estaba peleando contra la conexión. Contra algo que ya estaba fusionado con él. Hazlo. Disparé. La onda sonora impactó en una de las columnas de luz. El sistema parpadeó. Una vibración de dolor atravesó la cámara. Y entonces, la esfera gritó. No con sonido. Con pensamiento puro. Con una fuerza mental que nos arrojó hacia atrás. Las cápsulas comenzaron a abrirse. Uno a uno, los cuerpos despertaban. No eran humanos ya. Tenían ojos de otro color. Músculos que se movían con geometría perfecta. Cuerpos optimizados para algo más. Sebastián me miró, con lágrimas. No voy a salir de aquí. Si vas a salir. Ya estoy en la red. Si salgo la red saldrá conmigo. Y con eso, se arrojó al núcleo. El impacto hizo caer las conexiones. Las cápsulas se cerraron de golpe. La estructura comenzó a derrumbarse. Grité. Corrí. No pensé. La isla rugía. Y en cada paso, el túnel me escupía hacia la superficie. Como si ya no fuera útil. Salí a la playa justo cuando el mar comenzó a regresar. No pensé. Tomé la balsa de emergencia. Activé la señal. Día 12 hora 3:20. Registro estimado. Mi reloj ya no funcionaba. Nada funcionaba. La balsa flotaba entre escombros orgánicos. Fragmentos de hojas que aún palpitaban. Piezas metálicas con nervaduras. Y entre todo eso silencio. La isla ya no estaba. Se había cerrado sobre sí misma, como si hubiera cumplido su propósito. Como si hubiera parido algo. Y lo había hecho. Porque debajo de las aguas algo aún se movía. Horas más tarde, el cielo comenzó a girar. No de forma natural. Las nubes rotaban alrededor de un punto. El agua a mi alrededor se volvió cálida. Espesa. Como si el mar estuviera siendo procesado. Tal vez esta historia haya terminado, pero muchas más te esperan. Aquí tienes otra que no deberías oír a solas. Si prefieres relatos más breves, visita nuestro canal de relatos cortos. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.